Buenos días, amados hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Y estamos de nuevo aquí con ustedes en este programa, La Voz de Ánimo en Medio del Desierto. Y hoy hablaremos del libro de Hebreos capítulo 11, que nos habla de la fe. Este capítulo nos va a llevar a profundidades y vamos a leerlo por completo, no hoy, pero en los programas siguientes. He estado leyéndolo y la verdad es que nos anima, nos fortalece nuestra fe, porque vemos a los grandes hombres, los patriarcas de la Biblia, de la antigüedad, cómo fueron bendecidos. Hoy se habla de ellos, hoy están con el Señor, desde allí también gobernando, desde allí haciendo maravillas, porque dijo nuestro Señor Jesucristo, que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Cuando le preguntaron, cuando él hablaba con estos judíos allí, y le decía que él era antes de Abraham. Y dijo, pero ¿cómo vas a ser antes de Abraham si Abraham hace tantos años que murió? Dijo, pues Abraham vio mis días y se gozó, porque mi Padre no es Dios de muertos, sino de vivos. Y sabemos que ellos están allí ocupando un puesto muy importante, y todo por la fe. Así que vamos a dar inicio a esta palabra, porque necesitamos fortalecernos en la fe en Cristo Jesús, que Él es la plenitud de toda la deidad y en Él estamos completamente llenos. Y necesitamos llenarnos de esta fe, necesitamos llenarnos de la plenitud de la deidad que es Jesucristo. Y dice el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos, amados hermanos, que todo fue hecho de lo que no se veía. Y la fe hizo que todo esto fuera hecho una realidad. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Porque le creían al Señor. Cada vez que el Señor les hablaba y les daba una promesa, ellos la tomaban, la recibían y la guardaban en sus corazones, y ellos creían plenamente que vendría el cumplimiento de esa palabra. Y así fue como muchos de ellos partieron de este mundo sin alcanzar muchas de aquellas promesas. Pero ¿qué pasa? Estas bendiciones nosotros sí las podemos alcanzar acá, mi hermano, ahora. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue manifestado en carne y todos lo sabemos. Dice la palabra, el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1. En adelante empieza el Señor a decretar palabra y todo se fue manifestando, y todos lo sabemos y conocemos este libro que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Era algo que no estaba creado, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y empieza el Señor a hablar, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, y así continúa el Señor
creando todo por la palabra. Salía la palabra de su boca, inmediatamente todo se iba creando. Así es como nosotros tenemos una multitud de promesas y nosotros debemos de creer, hermano, que todo esto vendrá el tiempo del cumplimiento. Vamos a seguir leyendo. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fue tanto la fe de Abel, que dice que ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín. Esto agradó al Señor y hoy se habla de Abel. Es un hombre en el cual Dios le exaltó. ¿Por qué? Porque le creyó. Y Abel vemos que le dio una oveja al Señor, un carnero, se lo llevó. ¿Para qué? Para la ofrenda, que eso representaba también el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que vendría más adelante, mientras que Caín dice que llevó de los frutos de la tierra. Y acordémonos, hermano, que allí Dios maldijo la tierra después de haber pecado Adán. Dios maldijo la tierra y la tierra para ese entonces estaba, ¿qué? Maldita. Por lo cual a Dios no le agradó nada de los frutos que Caín le llevó, sino la ofrenda que Abel le llevó, el sacrificio, lo mejor, lo más corto. Así que cuando nosotros le creemos a Dios, todo se va manifestando, mi hermano, porque es la fe la que hace que todo se cumpla. ¿Por qué? Cuando nosotros no le creemos a Dios, cuando nos da una promesa, que algún pastor o tú lees la palabra o el Espíritu Santo te muestra en sueños, te habla de cualquier forma, Dios nos habla de tantas formas y nos da promesas y nosotros no creemos, no las recibimos, lo primero que estamos haciendo es tratar a Dios de mentiroso. ¿Por qué? Porque al no creer, si alguien te dice, mira, te voy a dar este trabajo y tú no crees que se lo va a dar, no te lo va a dar, porque dice, ese que me va a estar dando trabajo a mí, por ejemplo, o una bendición, que alguien te diga y tú no crees, pues estás tratándolo de mentiroso. Aparte de eso, lo que hace que todo se forme, que todo se crea, que todo se realice, es la fe. Y la fe es, mi hermano, es muy profunda. La fe es que nosotros tenemos que tener esa convicción, esa certeza de que todo se va a realizar. Y dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿En qué? En todo, mi hermano. No sé si usted haya leído de No, pero la Biblia nos habla de No y existe el libro de No. Si el libro de No no fuera de Dios, hermano, la Biblia no hablaría de No. Y hay muchas citas bíblicas en la Biblia que se habla de No, se habla aquí en San Judas y otras más, donde dice que las profecías de No se cumplieron. Entonces, mi hermano, sacaron ese libro porque ese libro trae mucha luz y mucha revelación. Por eso no está dentro de la Biblia, pero es un libro que si a usted le gusta aprender y tener conocimiento y creer y recibir, hermano, puede leerlo. Si no, es mejor que no lo lea, si no tiene la madurez, mi hermano, para abrirse y que Dios te revele, entonces ni lo lea, porque lo que te vas a hacer es que te vas a confundir. Así pues, mi hermano, que dice que no fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Cuando Dios se empieza a hablar en No, ¿qué pasó con el No?
no le creía a Dios y empezó a pregonar. ¿A pregonar qué? A hablar de la justicia de Dios. Y dice que no fue un hombre que agradó a Dios. Tanto, 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 tanto que es el único hombre que vemos que dice que Dios se lo llevó, aunque sabemos que Elías también se lo llevó el Señor en carruajes de fuego, a Moisés también se lo llevó, pero vemos cómo Enoc dice que caminó con Dios. Y Enoc es un libro, como les dije, de mucha revelación. He leído parte de él, no todo, pero me ha gustado muchísimo. He aprendido muchas cosas y yo, pues como les digo, si ustedes tienen una mente abierta, léanlo. De lo contrario, no lo lean. Dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si yo estoy orando y estoy visualizando a Dios al lado mío, es más, no está ni al lado, está dentro de mí, Él está dentro de mí. No tenemos que visualizarlo por ahí en las nubes, en ningún lado, sino dentro de mí. No busques afuera lo que tienes dentro. Y entonces, si yo creo que Él está aquí, hermano, cree que te está escuchando. Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si yo lo estoy buscando, me va ¿a qué? A recompensar. Galardonador es que nos va a dar esos regalos. ¿Por qué? Por buscarlo. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a dejarlo hasta aquí, mi hermano, y quiero que miremos este versículo tan importante que dice que por la fe, dice, por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor que hizo, preparó el arca. Nunca llovía. Y Dios le habla a Noé y le dice que prepara un arca, que venía un diluvio, y él le creyó y dice, y preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, por la obediencia, por haberle creído, condenó al mundo. ¿Quién? Dios. Dios ya no podía arrepentirse y decir, no, no lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque Noé le había creído y había preparado el arca. Y por esa fe dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces el mundo fue condenado a causa de que un hombre, Noé, le creyó a Dios y preparó el arca. Y ya no había reversa. Fue condenado el mundo a causa de la justicia, a causa de Noé creerle. Así, mi hermano, que Dios le ha dado promesas a usted. Sé que le ha dado muchas promesas, que Dios le ha hablado por parte de muchos siervos, le ha hablado a través de la Biblia, de prédicas, enseñanzas, programas, de todo, hermano. Créale que si Dios te ha dicho que te va a bendecir, que te va a restaurar, que te va a devolver lo que el enemigo te quitó, que te va a sanar, que te va abrir puertas, mi hermano, mi hermana, créele que el Señor lo va a hacer. Y si tú le crees, el Señor se ve obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú le estás creyendo. El problema que el cristiano tiene es que no cree, y cuando no hay fe, mi hermano, entonces Dios no puede hacer nada. Recuerde que Jesucristo, cuando empezó su ministerio, Él fue allí a donde Él creció, que fue en Nazaret, pero él allí no pudo hacer milagros. Dice que sanó a unos, pero no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. Jesucristo, el mismo Jesucristo, no poder hacer milagros porque no había fe. Así, mi hermano, que si tú estás necesitando un milagro, tú estás necesitando que Dios te conceda algo que necesitas ahora mismo, créele y Él lo hará, porque Dios quiere el bien para todos nosotros. Dios quiere ayudarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere traerte una vida nueva, que quites esos malos pensamientos negativos de ti, porque el hombre es lo que piensa, dice Proverbios 23:7,
Y si hay malos pensamientos, hay incredulidad, Dios no puede hacer nada. Así, mi hermano, que yo te bendigo, mi hermano, mi hermana, créele y que la paz de Dios, que traspasa todo entendimiento, gobierne tu vida, tu mente, tus pensamientos, tu corazón, todo tu ser, que la gloria de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, que Dios aumente la fe, que les entregue ese don de la fe a cada uno de ustedes, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los amo en Cristo Jesús, los bendigo y declaro y profetizo que esta semana la gloria de Dios estará sobre ustedes, se estarán abriendo puertas, Dios les estará abriendo caminos, Dios estará restaurando sus vidas, estará sanando sus corazones del rencor, de la rabia, de la ira, del odio, del resentimiento, de tantas cosas que hay en nuestros corazones, pero la gloria de Dios, la sangre de Cristo Jesús en esta hora, Señor, la abierto sobre cada uno de mis hermanos y hermanas para que los limpie, los purifique, los santifique y los redima en el nombre de Jesús. Reciban de parte de Dios esa liberación, sanidad, libertad en el nombre de Cristo Jesús. Los amo y bendiciones. Shalom, shalom.